A continuación realizaremos una cápsula científica sobre el cerebro humano. Para empezar, las partes de la corteza cerebral se dividen en 6, las cuales se llaman molecular, granular externa, piramidal externa, granular interna, piramidal interna y multiforme. La capa molecular también se llama capa plexiforme, es la capa más superficial de la corteza cerebral. Se trata de una capa sináptica compuesta por una densa red de fibras nerviosas, las cuales derivan de unas dendritas celulares piramidales y fusiformes. Los axones de las células de Martinotti y estrelladas. Al ser una capa más externa en ellas, se establecen muchas sinapsis entre neuronas. La segunda capa es la granular externa. Esta se localiza por debajo de la capa molecular y en ella se encuentran muchas pequeñas células estrelladas y piramidales. Las dendritas de la célula y los axones se infiltran hacia las capas más profundas, por lo que esta capa está interconectada con las distintas partes del córtex. La tercera capa es la piramidal externa. Está formada por células piramidales y tienen una forma irregular con un tamaño que va aumentando desde la superficie hasta la parte más profunda. Las células piramidales dirigen sus axones hacia otras partes de la corteza en forma de fibras de proyección asociadas o comisulares. La cuarta capa es la granular interna, la cual la componen las células estrelladas, las cuales se disponen de manera compacta. Poseen la banda externa de Baillarger, que son unas fibras orientadas de forma horizontal. La quinta capa que nos acompaña es la piramidal interna o capa ganglionar, también llamada como capa ganglionar. Posee unas pirámides de tamaño mediano y grande. Posee una gran cantidad de fibras orientadas de manera horizontal, las cuales componen la llamada banda interna de Baillarger. La sexta capa y última es la capa multiuniforme. Esta está conformada por fusiformes y también poseen células piramidales modificadas, las cuales cuentan con un cuerpo triangular. También las fibras nerviosas de esta capa de la corteza cerebral ingresan a la sustancia blanca subyacente, conectando con las regiones intermedias. Las células fusiformes derivan la información hacia la corteza, el tálamo y los núcleos estriados. También nos acompaña en la parte del cerebro las partes de la corteza cerebral, las cuales estas se dividen en lóbulo parietal, lóbulo frontal, lóbulo occipital, el cerebelo, el lóbulo temporal, puente tronocoencefálico y bulbo raquídeo. A continuación explicaré cada una de sus funciones que tienen estos lóbulos. El lóbulo parietal es una parte del cerebro que regula los datos recibidos a partir de los estímulos sentidos del tacto. Por ejemplo, la percepción del dolor, una caricia agradable o una sensación del frío. El lóbulo frontal es la parte del cerebro que más diferencia al ser humano como ser racional del resto de los seres. El lobo frontal regular es la memoria funcional y el lenguaje. Es la parte del cerebro que trabaja a partir del pensamiento consciente. El lóbulo occipital es la parte del cerebro que procesa los datos visuales, puesto que allí se localiza la corteza visual. Por esta razón, gracias a esta información, podemos comprender el medio que nos rodea. El lóbulo temporal es la parte encargada de percibir y reconocer los estímulos auditivos y los vinculados a la memoria. Este lóbulo está distribuido en los laterales de nuestra cabeza y a la altura de las orejas aproximadamente. A continuación explicaremos las partes del sistema nervioso central, principalmente ya que se conectan con el cerebro y sus funciones, ya que una de las partes del cerebro más importantes es el cerebelo, situado en el encéfalo, y su función es la de regular aspectos tan importantes del organismo como la postura, el equilibrio y la coordinación. El hipotálamo regula las funciones del organismo, por ejemplo, los ciclos del sueño, la temperatura del cuerpo y el hambre y el ánimo. El lenguaje es una de las expresiones de humanidad más propia de la persona. Pues bien, las partes del cerebro que regulan el habla son el área de Broca. Y para concluir, el hipocampo, que es una zona cerebral que proporciona el almacenamiento de recuerdos y el aprendizaje.
Por último, miraremos el tipo de neuronas que tiene el cuerpo humano, el cerebro. Y se dividen en varias, ya que existen diferentes tipos. Una de ellas es según la transmisión del impulso nervioso, ya que esta se divide en neurona presináptica y neurona postsináptica. También se dividen según su función, ya que en estas tres se dividen o la complementan unas neuronas sensoriales, las neuronas motoras y las interneuronas. También hay otro tipo que es la según la dirección del impulso nervioso, y estas la complementan con las neuronas aferentes y las neuronas eferentes. Según el tipo de sinapsis. Según el tipo de sinapsis existen las neuronas excitatorias, neuronas inhibitorias, neuronas modulares. Según el neurotransmisor, existen varios tipos, en total son 8, que son serotoninérgicas, dopaminergénicas, GABAergénicas, colinergénicas, noradrenérgicas, vasopresinérgicas, oxitocinérgicas. Y para concluir, los tipos de neuronas es según su morfología externa, que se llaman o las complementan las neuronas unipolares o pseudonipolares, las neuronas bipolares y las neuronas multipolares. El tema del tipo de neuronas es muy amplio, ya que cada uno tiene diferentes funciones y sirven para nuestro funcionamiento del cuerpo humano y el cerebro. Muchas gracias por su atención.